Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa. Más temprano también, cuando hacía mis comentarios, la doctora María Ledesma ha sido presidenta del Tribunal Constitucional, usted la conoce perfectamente, tiene un número significativo de actividades académicas, profesionales, pero se ha dado el tiempo hoy día de visitarnos para poder conversar sobre varios temas que son de alto interés público y que necesitamos voces que combinen dos cosas que lamentablemente escasean en el debate público. Una, que tengan solvencia formativa, académica, conocimiento, y otro, que a través de su trayectoria hayan expresado pues honestidad y coherencia, que son asuntos fundamentales para hacer un poquito más predecible y ojalá profundo lo que esta mañana podamos conversar. Doctora Ledesma, qué gusto saludarla, buenos días. Buenos días, gracias por venir. También estar en tu programa. No, al contrario, gracias a usted por venir. Vamos a tratar de combinar como apreciaciones más generales con casos concretos que se han producido en el Tribunal Constitucional y que, habiendo sido usted su presidenta, sería muy importante que nos pueda hacer llegar su opinión. Comienzo por lo segundo. El Tribunal Constitucional acaba de sacar una sentencia, 4-3, que no declara inconstitucional o declara infundada un pedido de inconstitucionalidad que se ha hecho sobre una ley sobre los delitos de lesa humanidad, la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. ¿Qué cosa es lo que el Congreso había hecho? Que a partir del 2002 en adelante los crímenes pueden ser de lesa humanidad, pero antes de eso esos crímenes no tienen esa categoría, por lo tanto son prescriptibles, o sea, si pasó muchos años ya no se pueden juzgar. Pero esa decisión del Tribunal Constitucional, que usted seguramente ha leído, ¿qué cosa nos dice? Hay una sentencia firme que obliga a los jueces y fiscales a aplicar a pie juntillas la ley y a no inaplicarla como ha venido haciendo, o hay márgenes en los que dice puede no inaplicarla perfectamente? Pueden inaplicar perfectamente, y me permite explicar. Mire, en nuestro sistema jurídico, toda norma, porque tenemos un universo de normas con rango de ley, decretos legislativos, ordenanzas, leyes, pueden ser controladas porque todas tienen que ser alineadas a un marco constitucional. ¿Quién controla? Hay dos escenarios que, según el legislador constituyente, hace esa labor de control. Uno, los jueces del Poder Judicial, siguiendo una influencia, diríamos, americana, y la otra forma de controlar es a través del Tribunal Constitucional. Pero cada control tiene una lógica diferente y un efecto diferente. No es que el constituyente ha dicho que el tribunal es el único, el exclusivo que hace el control de las normas. Falso. También lo hace el Poder Judicial, artículo 138 de la Constitución. Ese es el modelo que tenemos, controles duales, ¿ya? Por ejemplo, Estados Unidos tiene un control único, solamente su Corte Suprema es la que hace esas dos funciones. Nosotros tenemos dos cortes, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, que hacen el control de la constitucionalidad de las leyes. ¿Qué hacen los jueces? Los jueces hacen un control de la norma en el caso concreto que tienen que conocer. El Tribunal Constitucional hace un control en abstracto. Por ejemplo, te explico. Imagínate que sale una ley que dice, a partir de ahora todos trabajan 10 horas de la jornada diaria. De acuerdo. Entonces, esa ley, esa norma, puede ser controlada por el tribunal y dice, esta ley contraviene el artículo 25 de la Constitución que dice que se trabaja 8 horas. La expulso, la retiro, la voto del sistema judicial. Ese es un control, diríamos, en abstracto, porque no está aplicando esa norma a un caso de Juan Pérez que viene a reclamar que está trabajando 10 horas, sino está controlando una regla en general. Por eso se dice que es control abstracto. Ahora, un control concreto. Es el juez que ve el caso. El juez penal, laboral, civil, de cualquier materia, que ve un caso y tiene que aplicar una norma y considera que esa norma afecta otras variables, porque cada caso es diferente, tiene sus particularidades. Mira, te pongo un ejemplo de control difuso. Hay una regla, pongamos una regla que dice, prohibido entrar con perros a este supermercado donde se vende productos alimenticios, prohibido entrar con perros. Entonces, esa regla, bueno, entonces viene un ciudadano y dice, a mí me están prohibiendo que ingrese con mi perro a un supermercado, pero esa regla, en mi caso, sí me es lesiva a otros derechos fundamentales, ¿no? A un trato diferente. ¿Por qué?
porque yo tengo problemas visuales, yo tengo discapacidad visual, yo necesito entrar con mi perro guía para poder adquirir productos para mi subsistencia en este mercado, ¿no? Entonces ahí el juez dice, en este caso concreto de este ciudadano que tiene problemas visuales, ahí no se puede aplicar esta ley, porque acá sí le estás afectando un derecho fundamental, ¿no? A un trato diferenciado y a otros derechos más que pueden... Entonces, como tú puedes ver, estos dos modelos, ambos son instrumentos que permiten afirmar la constitucionalidad de las reglas. Solamente que en el caso que hacen todos los jueces del país es al caso que ellos están conociendo, y no es que la ley se va a expulsar, sino que la ley va a existir, pero solamente se inaplica al caso concreto de la persona que tiene problemas visuales, pero la ley está presente ahí. Esos son los dos modelos que tenemos. Ahora, en el caso que tú me preguntabas, que ha sacado el tribunal, también tenemos que recordar un segundo tema. Esta es más o menos la idea básica de los controles de constitucionalidad. Hasta ahora hay dos temas. Uno, que control constitucional lo hace el tribunal, pero lo hace un juez o una jueza en el caso concreto que le toca resolver. Y los dos tienen el mismo peso, la misma dimensión, el mismo valor. No es, ¿y por qué te pongo, digo el mismo peso, el mismo valor? Porque hay una ley, no en la Constitución, sino una ley en el Código Procesal Constitucional, incluso en la Ley Orgánica del Tribunal, donde dice, y ahí está el error, ¿no? Donde dice, si una norma ha sido controlada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal ha confirmado su constitucionalidad, todos tienen que aplicarlo. Y eso es también falso, es una ley que está bajo la Constitución, no es que la Constitución dice ello. Entonces, ¿qué es lo que hay que asumir, no? Primero, que los dos modelos de control tienen el mismo peso, tienen la misma dimensión y tienen efectos diferentes. Y que si bien la ley dice eso, no, esa ley primero desvirtúa la dualidad de los controles, porque estaría siendo pues un control mixto, toma de allá, toma de acá, y mío tiene más. Y eso es desnaturalizar el control, ¿no? Entonces, y la segunda idea que te quiero decir, Glatzer, es que en nuestra legislación y en nuestro ordenamiento jurídico, mejor dicho, no solo rige nuestra vida la Constitución, sino rige el derecho convencional, las convenciones, los tratados que el Estado peruano ha suscrito en diferentes materias, pero de manera muy, muy especial en tema de derechos humanos. En tema de derechos humanos, no hay que olvidar lo que dice el artículo 44 de la Constitución, que dice que el Estado tiene el deber, la palabra clave es deber, de proteger los derechos humanos. Por lo tanto, también dice la Constitución, además, que forma parte de nuestro ordenamiento los tratados en materia de derechos humanos, y que toda la interpretación que haga un juez de una norma tiene que hacerlo también a la luz de esos tratados, a la luz de esas convenciones, a la luz de esos instrumentos jurídicos. No es que nosotros seamos una isla y los instrumentos jurídicos que hayamos suscrito como Estado, eso no nos interesa, no. Más bien eso acompaña al ordenamiento jurídico. Y permíteme otro tema más. Puede darse el caso que entre en colisión mi ordenamiento interno, mi constitución, mis leyes, con lo que dice un convenio, con lo que diga un tratado en materia de derechos humanos. Pudiera darse el caso, pudiera darse que un Estado, imagino en Nicaragua, Venezuela, que tenga un Estado que limite los derechos fundamentales de sus ciudadanos y que se contraponga a la convención. ¿Cuál es lo que pesa? Y dice nuestra legislación peruana que va a pesar siempre el instrumento que proteja mejor al ciudadano. Dicho en otras palabras, va a pesar más una convención en la medida que proteja más a un ciudadano que tu propia Constitución. Y esa validación, ese test, ese control convencional, la tiene y está obligado a hacerlo el Tribunal Constitucional, pero también el juez o jueza que resuelve la causa. Totalmente de acuerdo. ¿Podría entonces un juez o una jueza que ve un caso concreto decir, por más que el Tribunal Constitucional haya dicho que esto es constitucional, yo veo que esto no se condice con un tratado internacional y por lo tanto aplico el tratado internacional por encima de lo que dice el tribunal? Totalmente de acuerdo, porque la propia Constitución dice, artículo 4, de disposición final y transitoria,
que el ordenamiento jurídico y las decisiones en materia de derechos humanos, se interpreta a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo invito a leer el artículo 4, el título preliminar, ¿no? Entonces, y además eso no es una novedad, es algo que está en la Constitución y también concuerda con lo que dice la Constitución, que es deber del Estado proteger los derechos humanos. Sí. O sea, no es que estemos inventando la pólvora. Todo juez que se precia, ¿no?, de revisar el ordenamiento jurídico tiene que guiarse en primer orden por lo que diga la Constitución y también lo que diga el derecho convencional que forma parte de nuestro ordenamiento. Hay dos elementos más que incorporo para analizar el caso concreto de los crímenes, la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Uno, es decir, hay no solo una convención que protege a las personas en el respeto de sus derechos fundamentales, sino hay una sentencia, más de una sentencia de la Corte Interamericana que obliga al Estado a no aplicar amnistías ni interrumpir el curso de la justicia. Esos dos elementos que vienen del sistema interamericano, del sistema universal, también los tiene que tomar en cuenta un juez, por un lado, y por otro lado, el propio Tribunal Constitucional tiene antecedentes en temas de prescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad, o sea, se ha pronunciado varias veces. Entonces, un juez o una jueza que ve un caso y que ahora tiene el pronunciamiento del Tribunal Constitucional está perfectamente habilitado a no aplicar eso, tiene elementos suficientes para decir eso no lo voy a aplicar. Cuéntenos, por favor. Totalmente, invito a leer las normas del Código Procesal Constitucional que dice que cuando se interpreta las normas no solo se va a hacer a la luz de lo que es la Constitución, sino a la luz de la Declaración Universal y de las sentencias, no del Tribunal Constitucional peruano, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora muchos dirán, ¿y qué tiene que ver los derechos humanos? Primero hay que recordar por qué es su papel, por qué existen los derechos humanos. Primero, desde el horror de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, el derecho fue impactado por este tema del derecho convencional. ¿Por qué? Porque ya no es un Estado solitario que hace lo que quiere con sus habitantes, con sus ciudadanos, como sucedió en Alemania, ¿no?, que decidieron desaparecer en este tema del Holocausto a los ciudadanos judíos, sí, ¿no?, sino que ahora se ha incorporado una mirada, diríamos, de un derecho internacional, donde hay una comunidad internacional vigilante, así como nosotros miramos con horror lo que sucede en Venezuela, como comunidad internacional vigilante, decimos no puede ser, no, todas estas situaciones de cuestionamiento, igual también nosotros como Estado peruano estamos dentro de una comunidad internacional que también vigila nuestras actividades, pero esa mirada internacional es para proteger al ciudadano frente al poder que en ese momento está ejerciendo el Estado, y también incluso para poderes privados, no solamente el público, ¿no? El poder puede ser abusivo, el poder puede ser nefasto, y existe un ordenamiento no de un Estado, sino de una comunidad internacional que vigila lo que puede hacer ese Estado o ese poder con un ciudadano solitario. Entonces, para, digamos, resumir y para que tengan claro quienes nos siguen sobre el impacto de esta ley, sí, porque yo he escuchado a, por ejemplo, el congresista Rospigliosi, que es uno de los promotores de esta ley, y otros, que ahora ya no hay posibilidad de que no apliquen la ley esta de prescriptibilidad, porque dice que los jueces y fiscales serían ya prevaricadores y por lo tanto serían pasibles de cualquier denuncia que se pueda hacer por cometer este delito. Bueno, primero que quien opina no es un abogado, hasta donde tengo entendido, creo que era un periodista o no, disculpa, pero no sé, por lo menos en el mundo jurídico, no creo que no es abogado. Y segundo, porque las leyes no se interpretan, no se aplican sin duda ni por murmuraciones, ¿no? Las leyes se interpretan a un caso concreto. Te pongo el ejemplo, el caso de Ana Estrada. El caso de Ana Estrada, hay una ley que dice, artículo 112, vas tantos años de prisión si es que ayudas a un homicidio piadoso, por más que veas que una mujer esté sufriendo una enfermedad terminal y tú apoyas con un homicidio, ayudándole a morir, entonces tienes también una sanción. Eso dice el 112 y la lógica de Rospigliosi es apoyar y ejecutar al médico que le dio la posibilidad de generarle la muerte digna. La muerte digna. Pero ¿qué es lo que dice nuestra legislación? ¿Qué es lo que ha dicho nuestra Corte Suprema aplicando el control difuso? ¿No? ¿Y qué es lo que se ha ejecutado y ha quedado como un precedente? Que no todos los casos son iguales, que en el caso que habló la señora
Ana Estrada, ella invocaba su derecho a decidir y su derecho a vivir en dignidad y su derecho a no vivir en sufrimiento y padecimiento de una enfermedad que era totalmente degenerativa. Y lo que pedía era que los médicos que le iban a ayudar a asistir en ese tema de decidir su partida no sean sancionados con el famoso artículo 112 y que les permitan excluirle de responsabilidad penal y que permitan tener una muerte digna en un nosocomio con todos los protocolos que le correspondía. ¿Y qué ha dicho el Estado peruano a través de los jueces de la Corte Suprema? Le han dado la razón y se ha inaplicado el artículo 112 en el caso Ana Estrada. Ahí tienen otro ejemplo de un control difuso que hace una alta corte, como es la corte de nuestro país. Ya, entonces es importante, los jueces y juezas pueden inaplicar esta norma según lo que usted claramente nos ha explicado. Ahora, otro elemento que puede ser muy técnico para que nos siempre es importante y le pediría que nos pueda ayudar, apelando además a su condición de académica y profesora, la cantidad de votos, porque ha sido 4-3. Exacto. ¿Eso tiene alguna relevancia en el marco de la obediencia que deben tener los jueces y fiscales para aplicar o no una decisión del Tribunal Constitucional? Ninguna. Esa sentencia no genera ningún efecto en lo que ya los jueces de nuestro país han venido ejerciendo, cada uno en un caso concreto, el control difuso. Ninguna. Porque ni siquiera han logrado 5 votos, una para que pueda ser expulsada, o 5 votos, o la segunda posibilidad, 5 votos en las que hubieran podido generar un precedente vinculante, una línea de interpretación a esa ley. Tampoco. O sea, no es vinculante ese caso. Para nada, ni los criterios que han dicho, porque esos 5 votos que se requieren para expulsar la ley, que en este caso ellos no lo han querido expulsar, más bien ellos han querido que la ley exista, pero los criterios que cada uno por ahí ha esbozado tampoco tienen ningún efecto, porque ¿qué dice nuestro Código Procesal? Que el Tribunal Constitucional, para que genere una línea jurisprudencial, un pensamiento que vincule a los jueces, tienes que tener 5 votos que por lo menos digas, así tiene que entenderse esta sentencia. Ni siquiera eso han logrado. O sea, es una sentencia que no genera mayor impacto en las decisiones que ya han venido tomando los jueces de nuestro país. Ahora, esto es muy importante. Ahora, pero lamentablemente, y quiero saber su opinión, que va a ser técnica, pero también un comentario como ciudadana, es que ha perdido predictibilidad el Tribunal Constitucional, o más bien, ha ganado una predictibilidad, pero para el lado de que ya no garantiza derechos, sino por lo general tiene apego a determinados sectores de poder que ahora están instrumentalizándolo para de alguna manera salirse con las tuyas. Le planteo un caso muy concreto, el caso de Delia Espinosa. Delia Espinosa fue en reclamación al Poder Judicial, un juez le dio la razón, le dijo tiene que reponerla. La Junta y se demoró, no quiso, y después ha presentado un proceso de competencial. Y muy rápidamente el Tribunal Constitucional admite, ¿no?, y le da una medida cautelar e impide que se ejecute una sentencia judicial. Eso, por ejemplo, no era algo que ya estaba como consenso en el Tribunal Constitucional, que no se puede hacer. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es su interpretación? Bueno, siempre he dicho que el Tribunal Constitucional actual ha abdicado a su rol, que es efectivamente hacer un control del ejercicio del poder, ¿no?, a través de, por ejemplo, de los mecanismos que los ciudadanos, cuando sienten que se hace un ejercicio abusivo o arbitrario del poder, van. Pero en este caso el tribunal ha roto muchos principios, comenzando desde la interferencia de procesos en giro en el Poder Judicial. No es la primera vez que desde el Tribunal Constitucional se pretende intervenir. Y en el caso de los conflictos competenciales juega la siguiente peculiaridad. El conflicto competencial, que al final es una discusión entre el ejercicio de estas atribuciones que una institución tiene con otra, por ejemplo el Congreso versus el Poder Judicial o la Junta Nacional versus el Ministerio Público. ¿Qué de peculiar tiene esa discusión? ¿Qué de peculiar? Que es el único proceso que permite que el tribunal dicte una medida cautelar. El tribunal no dicta medidas cautelares en ningún proceso,
salvo el proceso competencial. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que el tribunal diga algo en un proceso que estoy en el Poder Judicial. Entonces, como sea, le voy a promover una discusión competencial. No porque yo crea en la cuestión competencial, claro, sino porque quiero habilitarle la competencia del tribunal para que él luego me dé una cautelar. Aunque después no me den la razón, ¿qué me importa? Pero ya logré la cautelar, ya logré paralizar, intervenir, excluir, lo que quiera. Ya después que me digan que no he tenido la razón, bueno, qué pena, pero ya logré lo que quería. Hay un efecto, diríamos, irreversible, irreparable, claro, que se genera, ¿no? Entonces, esa es más o menos, diría, una lógica trucha, entre comillas, que se utiliza para promover competencias, sabiendo que yo a tarde o temprano no me van a dar toda la razón, pero ya logré lo que quería, una respuesta pronta. ¿Y eso ha pasado, considera usted, en este caso concreto? Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Los procesos competenciales se activan, diríamos, de manera provocada para generar no una decisión de fondo que diga algo que resuelva. Porque se va a demorar, dicho sea de paso. Claro, exactamente. Lo que me quiero es lo que ya hicieron, buscar una medida cautelar. Ahora, es el único proceso que tiene ese privilegio, ahora, legalmente. En el caso de la doctora Espinosa, han ido por la vía competencial para parar la sentencia de un juez, pero han ido por la vía de la inhabilitación en el Congreso de la República también. Y ese se ha advertido, y yo lo he mencionado acá varias veces, un conjunto de ilegalidades, inconstitucionalidades. Yo diría, pese a que ya teníamos ejemplos de esa naturaleza, pero expresa todos los males que puede haber. Pero ¿usted cómo ha visto esa inhabilitación? Ya, yo pienso que todo lo que estamos viviendo en este momento, podríamos darle una lectura política, ¿no? Que en algún momento de repente te la puedo compartir, y una lectura jurídica, claro. Y la jurídica, que se entremezcla muchas veces, ¿no? Porque el Congreso, al tomar cosas jurídicas, ya lo hace político, digamos. Yo te diría necesariamente, Glatzer, el tema político está vinculado al tema jurídico, ¿no? Y te voy señalando, y de lo político está vinculado al tema del poder, al tema del poder. El poder busca el poder político, el poder económico busca el poder político para poder sostenerse y encontrar mejores situaciones, diríamos, de privilegios. Te pongo un ejemplo: poder económico, empresa, formal, agroindustrial. Yo estoy bien, pero necesito estar mejor. ¿Por qué? Porque quiero evitar pagar impuestos, quiero reducir mis impuestos, quiero tener un trato diferente en mis ingresos económicos. Entonces, poder político, Congreso, me emites una ley que me exoneras de pagar impuestos tributarios, me emites una ley que me reduce los impuestos, ¿no? Que flexibiliza los derechos laborales. Se flexibiliza los derechos laborales. O sea, yo poder económico formal requiero del poder político Congreso para que me crees normas para poder seguir en mejores situaciones económicamente de la que estoy, ¿ya? Pero eso ya no es una novedad porque forma parte de la historia de nuestra vida republicana. Las grandes fortunas en nuestro país no se han hecho, diríamos, con iguales criterios que se ha dado en nuestro país, criterios legales, ¿no? Pero eso ya no me llama la atención. Lo que es interesante en este momento, Glatzer, es que en el escenario del poder económico ingresa una variable poder económico, pero ilícito, ilegal, criminal. Diría, la pregunta es, ¿y ese poder económico ilícito y criminal compite con el poder económico formal? Pregunta. O más bien forma parte de ese brazo extendido. En mi criterio forma parte de ese. Ya están empatados. Exactamente. Para mí es una nueva dinámica que el poder económico formal está. Y te pongo un ejemplo. La minería ilegal. El Reinfo. La minería ilegal. ¿Y de dónde sale primero todo eso, ese oro que se extrae? ¿Dónde se funde? ¿Quién lo compra? Y todo ello. ¿Quién lo vende? ¿Y quién lo vende? No, o sea, alguien lo tiene que limpiar. Exactamente. Entonces, había que preguntarse las empresas mineras que estaban destinadas siempre a obtener formalmente la extracción del oro. ¿Hay una coherencia entre toda la lógica, sus insumos, el personal que tiene con lo que está vendiendo? ¿O está siendo de repente alimentado informalmente a través de estas formas de minería ilegal? Sí. Bueno, pero eso es un tema que habrá que reflexionar y mirar. Pero lo que yo te quiero decir, ¿por qué toco el tema del poder criminal? ¿No? Porque el poder criminal tiene la misma lógica, necesita del poder político, necesita del Congreso, necesita una norma que le habilite primero a trabajar, si puede con impunidad,
si puede con procedimientos muy benévolas, ¿no? Con, por ejemplo, con allanamientos bastante light, que yo tengo que llamar a mi abogado, esperar que llegue y todo eso, ¿no? Con una ley, por decir, de extinción de dominio muy benévola, con las organizaciones criminales debilitadas, con el tema de las colaboraciones eficaces que no me puedan afectar. Ajá. O sea, yo necesito como organización criminal un marco jurídico que me permita ser tratado con mucha, diríamos, suavidad para lograr al final una impunidad. Pero no me es suficiente tener una regla jurídica que el Congreso me dé, sino también tengo que tener operadores jurídicos, porque ¿de qué me sirve tener esas reglas si encuentro fiscales, jueces correctos que van a buscar también cómo debilitar ese marco jurídico? Entonces ahí pues comenzaré debilitándome el sistema de investigación como es Ministerio Público y diciendo ya no es el Ministerio Público sino la policía, la primera que tiene que llegar a la escena para que con ellos sean los primeros que toquen, y también Policía a los que dicho jueces. sea de paso está vinculada al control político por esta parte del Ministerio del Interior. Exactamente, o sea, no hay que mirar el árbol, no hay que mirar las instituciones, no hay que mirar la Junta Nacional, porque la Junta Nacional también tiene un rol en toda esta historia de la criminalidad, porque es una forma de, a ver, la fiscal de la Nación, nuestra fiscal de la Nación, Delia Espinosa, es una persona muy firme, muy correcta, con ella no vamos a poder ingresar con nuestras lógicas criminales, la sacamos, así de sencillo. O por la Junta, o por la propia... La Junta está instrumentalizando la debilidad de la lucha contra los temas de criminalidad. Entonces ya los jueces pues sencillamente ven si van a tener el final de Delia Espinosa o prefieren tener el otro camino, que es un camino bien cuestionable, y te digo bien cuestionable, que es el caso de la fiscal Patricia Benavides. ¿Por qué? Porque yo no me voy a inventar las cosas. Hay una carpeta fiscal que lo está investigando el Ministerio Público, donde ella, cuando ejercía el cargo de fiscal de la Nación, canjeaba los votos en el Congreso para lograr eliminar, claro. Entonces desde ahí es bastante cuestionable que como cabeza de una institución busque desarticular la Fiscalía de la Nación, ¿no? A cambio de archivar procesos penales, investigaciones penales a los miembros del Congreso, ¿no? Sí. Entonces, ahora, pero ahí regreso un ratito al caso de Delia Espinosa por lo siguiente. Pero no solo ha sido arbitrario, inconstitucional, legal, como usted bien dice, sino burdo. Porque ¿cómo puede ser, doctora Ledesma, que, a ver, imputan a 4 fiscales supremos haber cometido un acto ilícito? 4. De esos 4, a 3 los absuelven bajo consideraciones que no le aplican a Delia Espinosa. Y a Delia Espinosa la inhabilitan por 10 años. No digo que a los 4 tenían que inhabilitarlos, al contrario, a ninguno tenían siquiera que haberlos acusado constitucionalmente. Pero lo hacen con una desfachatez. Y después, inclusive cuando le preguntan a un congresista, yo escuchaba al congresista, por ejemplo, Montoya, le dice, ¿y por qué a ella la sanciona y a los otros 3 no? Ah, bueno, porque nosotros dijimos que ella tiene que ser, punto. Ya está. O sea, no hay más. Eso también rompe consenso. Antes, digamos, había ciertos niveles de prudencia en el accionar, inclusive desde ese sector, ¿no? Bueno, la palabra interesante que tú dices es prudencia, pero acá nada más es el poder de los votos, por más que no se tenga la razón. Acá yo consigo los votos para retirarla y la inhabilito, por más que lo que yo le esté imputando ni siquiera tenga lógica ni coherencia, ¿no? Entonces, ¿y por qué existe ese poder? Porque nuevamente estamos vinculando criminalidad con institucionalidad. Los congresistas que han retirado a Delia Espinosa son congresistas que tienen conflicto de intereses, porque ellos están siendo investigados por la Fiscalía de la Nación, no por cualquier fiscal, sino precisamente por la cabeza, por Delia Espinosa, que como fiscal de la Nación, por ley, le corresponde hacer las investigaciones a los congresistas por el estatus que tienen, ¿no? Entonces, los investigados retiran a la que le investiga. Increíble. Sencillamente porque no es amigable, porque no es una persona versátil para que pueda congraciarse con sus intereses, que es cerrar sus investigaciones y presentarse ahora en las elecciones
por eso es que yo diría que esto ha sido lo que más les ha interesado. Estamos próximos a un momento electoral y bueno, yo me voy a presentar ante las investigaciones, ante un momento electoral como un violador sexual, como un robador de sueldo de mi personal, como un traficante. No, yo tengo que presentarme lo mejor posible, sin esas investigaciones. Entonces, alguien que acelere mi limpieza de mi currículo, con eso yo tengo que colocar ahí. Y mientras eso sucede en sede parlamentaria, en el propio Ministerio Público, el fiscal interino ha tomado decisiones. Voy a citar algunas muy rápidamente, recientes. Ha sacado al fiscal que coordinaba los casos que lo investigan a él, después de haber sacado a 2 fiscales que estaban viendo directamente su caso. Luego ha anunciado que va a desactivar los equipos especiales, Lavallato, Cuellos Blancos, EFICOP y los casos que investigan las muertes en las protestas. O sea, se van a acabar esos equipos especiales. Y ha tomado la decisión también de apresurar ya su designación, porque lo que quiere es salir del interinato y convertirse en un fiscal titular de la Nación. Ha conformado una comisión que integran abogados que llevan causas vinculadas al crimen organizado en el Consejo Consultivo para reformar la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Qué piensa sobre...? Y ha dicho, además públicamente, que el caso Cuellos Blancos era una invención que nunca existió. El fiscal de la Nación, Bueno, Alibaba y los 40 ladrones tomó la institución. ¿Qué podría decir? Que las decisiones se toman pensando en mi interés personal, ¿no? Más que en el interés del bienestar social por el cual existe el Ministerio Público. El Ministerio Público fue creado como una institución autónoma, no para defender los intereses de los investigados que en ese momento están presentes, como los que tú acabas de citar, ¿no? Sino se supone que tiene que defender los intereses generales, los intereses de la sociedad, perseguir al delito, porque ese es su deber constitucional. Pero cuando yo tomo una institución para ver qué prebenda, qué me beneficio, no qué puedo sacar a mis intereses personales, estoy pervirtiendo mi función, porque estoy utilizando el instrumento Ministerio Público para no solo lograr impunidad, debilitar las investigaciones, sino también obtener beneficios personales, políticos, y no sé si serán económicos, de toda esta situación que estoy generando. Sí. Ahora, ustedes no estuvieron, digo, cuando usted era integrante del Tribunal Constitucional y después llegó a ser su presidenta, no estuvieron exentos de persecución y todo. Yo recuerdo que a algún momento les iniciaron un proceso para destituirlo, para sacarlos, por el caso del Frontón. Exacto. No, me acuerdo, además. Pero yo veía algo que no estoy viendo ahora, no sé si usted lo aprecia. Vamos a ponernos en el Ministerio Público. Que ustedes, al margen de diferencias que tenían entre ustedes mismos, porque había cosas en las que tenían posiciones distintas, pero se defendieron de alguna manera corporativa, es decir, por lo menos los 4 que estaban perseguidos decidieron optar por una defensa conjunta. Ahora da la impresión en el Ministerio Público, para seguir en el ejemplo, todos se van para un lado y uno la ve a Delia Espinosa sola diciendo, colegas, digan algo. Colegas, si ustedes creen que porque se callan ahora los van a tratar bien, después van a ir por ustedes igual, de todas maneras, y no hay ni siquiera un pronunciamiento. ¿Ese cree usted que es un efecto que ya hay que advertir como tal, del miedo que están teniendo fiscales supremos, vocales supremos frente a una arremetida que puede venir contra ellos? No sé qué estará pasando por su interior, por su pensamiento de estas personas que están en el Ministerio Público, Villena, Zoraida Ábalos y Pablo Sánchez. Lo único que sé como ciudadana, que son fiscales que forman parte de un colegiado y que deberían su voz representar los intereses de nosotros a través de como miembros de esta institución llamado Ministerio Público. Ahora, si yo dejo de un lado mi rol de fiscal y solamente quiero ver mi subsistencia, cómo sobrevivo, más aún si ya me voy a los pocos meses, pues sencillamente están claudicando de la misión también que les corresponda asumir en el Ministerio Público, ¿no? Sí, pues, entonces cada persona es dueña de sus miedos y de sus esclava de sus silencios. Exactamente, así que ahora, doctora Lema, tengo que ir terminando, pero no quería sino pedir una reflexión por algo. Estaba recordando mientras conversaba con usted una conversación que tuve con la historiadora Cecilia Méndez aquí el otro día, ¿no? Y hablaba de la corrupción, cómo era antes y en fin. Y ella me dijo una cosa que a mí me ha quedado dando vueltas. Ella dijo, Glatzer, ¿cómo explicas que en el momento más álgido de la impunidad y del crimen en el poder haya presidentes presos?
Y entonces yo le dije, ¿y tú qué piensas? Y me dijo, porque cada vez los presidentes valen menos y el verdadero poder está fuera de la formalidad, ¿no? Le pongo eso como reflexión. Usted ha dicho, también aquí cuando hemos conversado, por ejemplo, que el Congreso es el brazo legal del crimen organizado, ha sido muy severa ahora con algunas afirmaciones también. Sobre esto que me ha quedado en la cabeza, Cecilia Méndez, ¿qué diría? Yo la suscribo y cada día que pasa reafirma más mi hipótesis en relación ¿Cuál es? que el poder en nuestro país no es el clásico poder económico formal que siempre nos ha acompañado y que podríamos tener nuestros cuestionamientos, ¿no? Sino ahora el poder tiene otro rostro y es un poder criminal, es un poder de economías ilícitas, Ajá. que son los que el que ha tomado, el que ejerce su poder, y para eso utiliza muchos mecanismos. El tema del Congreso, que es el poder político, que muchas veces ellos son las voces de ese poder criminal. Y no porque yo esté alucinando, sino porque me remito a las normas, a las reglas que ha sacado el Congreso, que siempre han sido para favorecer a favor de estos grupos criminales. ¿Y por qué el Congreso quiere favorecerles? No, tal vez, ¿por qué? Porque están siendo subvencionados en campañas políticas, en prebendas, por este tipo de economías ilegales, porque la economía ilegal tiene que mostrarse en algún lado, ¿no? Sí. Entonces, y además la institucionalidad del país, llámese Ministerio Público, llámese Junta Nacional, también está siendo tomada, porque una vez me preguntaron, ¿y cuál va a ser el destino final de todo esto? Sí, ¿cuál? ¿Y qué te diría? Un país débil, un Estado casi inexistente y una institucionalidad desaparecida. Ese es el escenario óptimo para la criminalidad. Sí. Cero jueces, cero fiscales correctos. Pero mire, justamente quería yo mencionar esto, ¿no? Hoy día Perú 21 publicó una encuesta que ha hecho Ipsos para Proética. Dice, corrupción ha crecido el 25% en los últimos 10 años, según esta encuesta. Vincula corrupción con economías ilícitas el 94% de la población. Exactamente. O sea, el 94% piensa lo que usted ha dicho. Exacto. Es decir, toda esta corrupción, este crimen organizado, tiene un motor y motivo. El crimen, las economías ilícitas. Exacto. ¿No? O sea, y es un sentido común para la gente. Pero ahí insisto con lo que me decía usted, le preguntaba, ¿cómo salimos de eso? Porque hay que buscar una salida a eso. Sí, y me olvidé decirte en relación, qué gráfico lo que dice Cecilia Méndez, ¿no? Los presidentes son solamente figuras decorativas, porque en el fondo el poder casi no lo ejercen. El poder está en esa economía ilegal. Ahora, en esa economía ilegal, ahora, ¿cómo salimos de ello? ¿Cómo logramos que estas economías criminales dejen de tener el protagonismo y el control y eviten que el Estado se debilite? Esto es un tema lamentablemente, que hemos venido generando desde que conseguimos esta idea de la década de los 90. El Estado es malo, el Estado no debe existir, el Estado debe debilitarse, mientras menos Estado mejor. Ese es el resultado. Salud débil, educación mediocre, una seguridad que casi no existe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transformar al Estado como un modelo de un Estado fuerte, de un Estado que ponga orden, de un Estado que brinde los servicios y protección a los ciudadanos. No decir el Estado mejor, menos Estado mejor. Ese es el resultado de lo que tenemos. Menos Estado, bienvenido, acá reina la ley del que puede más y el que puede menos. Sí, pues. Y solamente para terminar, no le pregunté, pero es importante. Cuando el presidente Gedí o algunos defensores de las leyes que habla el Congreso dicen que hablar de leyes pro crimen es una invención, que es, digamos, una etiqueta que quieren poner a la labor del Congreso, ¿cómo respondería? Porque dicen que no hay leyes pro crimen y que ellos han convocado a un debate amplio, académico, donde los abogados están expresando su punto de vista sobre el tema. Sí, Glatzer, está bien, antes de decirte esto, Gedí y toda la clase política que está en el Congreso y sus tentáculos en todas otras instituciones están ahí, y eso no hay que olvidarnos, ¿no? Por nosotros. Sí, es verdad. Porque nosotros le hemos, con nuestro voto, hemos designado cada uno al grupo que quiera. Ninguno se libra de esto, no, ninguno, ni Perú Libre, ni Alianza para el Progreso, Avanza País, los fujimoristas. Entonces,
tenemos que ser conscientes que estas elecciones queremos tener más este tipo de gente, este tipo más de partidos, este tipo más de representantes, queremos tener más GERIS o más grupos Somos Perú o todos ellos. Entonces tenemos también ser conscientes de lo que tenemos que hacer en estas elecciones. Por lo menos, en mi criterio, yo no voy a participar en ninguna lista ni nada de este tema político. Pero no va a votar por ninguno de esos. Evidentemente, y ese sí va a ser mi mensaje. Y por eso yo sí me voy a involucrar. Por estos nunca más congresistas y partidos políticos que están presentes en este momento. Miremos y demos paso, ¿no?, a nuevos rostros, a nuevas posibilidades de organizaciones políticas. Démosles el beneficio de por lo menos tengan la posibilidad de proponernos y hacer algo por nuestro país. Eso es lo que tendría que decirte. Sí, no, y totalmente de acuerdo con eso. Creo que el sentido común nos empuja a una cosa de esa naturaleza. No nos olvidemos. Va a ser bien complicado porque hay un montón de partidos, pero la tarea va a ser menos difícil si usted agarra los 12, 13 o 14 que están en el Congreso, todos los descarta y busca por otro lado, ojalá, a gente que no esté vinculada con ese sector. Doctora Ledesma, un gusto, como siempre. Gracias por venir, que le vaya de lo mejor. Tendremos oportunidad de seguir conversando seguramente.